Cordial saludo. En estos momentos vamos a hablar sobre el patrón de diseño Singleton. ¿En qué consiste este patrón de diseño? ¿Para qué nos sirve? Este patrón de diseño se encarga de que una sola clase, cualquiera determinada, pueda tener un único objeto. Normalmente una clase puede instanciar todos los objetos que se necesite, pero la idea del patrón Singleton es utilizar solo una instancia de esa clase. Entonces, ese patrón está diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase, o sea que no puedo instanciar muchos, sino un único objeto. Su intención consiste en garantizar que una clase solo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso global a ella. Ojo, no se encarga de la creación de objetos en sí, sino que se enfoca más en la restricción en la creación de objetos. También es conocido como singular o único. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, siempre digo que en algunas ocasiones es muy importante poder garantizar que solo existe una instancia de una clase. Vamos a imaginarnos un caso hipotético, la situación de varias impresoras disponibles, cuando solo existe un pool que maneja la impresión. Entonces es necesario asegurar que solo existe un objeto dentro de ese gestor de impresión. Entonces, si nos basamos en ese ejemplo, necesitamos un patrón que nos permita controlar las situaciones que exigen el control de acceso a la instancia para poder imprimir. Y ese es muy habitual en los sistemas concurrentes. Entonces, la idea de este patrón de diseño es poder asegurarnos que solo sea una instancia del mismo la que se pueda utilizar. Y para conseguir ese proceso, Singleton, ¿qué nos dice? Dejar un constructor que sea privado, evitando que se pueda usar new. Si yo creo un constructor privado, no puedo usar new. Crear una variable static en la clase que guardará la instancia de la misma. Y crear un método público que nos devolverá siempre la misma instancia de esa clase, que la hemos guardado en una variable. Eso es lo que nos dice y esa es la regla a la que vamos a trabajar. Esta es la forma básica que se considera una clase singleton, en donde hacemos privado el constructor para evitar la creación con new y definimos un método que nos devuelve siempre la misma instancia. Aquí está el esquema o prototipo de eso. Y eso es lo que vamos a trabajar. Para ello vamos a hacer un ejercicio, aunque para ahorrarnos tiempo no lo tengo construido y simplemente voy a explicar cómo funciona. Está hecho en Java. Vamos a ver entonces cómo nos puede aclarar ese ejercicio. Para este proceso se creó un proyecto que yo llamé Singleton. ¿Qué fue lo primero que hice? Lo primero que realicé fue crear una carpeta o paquete de inicio y un paquete que lo llamé modelo Singleton. O sea, es como una especie de fábrica. En el paquete de inicio creé una aplicación de entrada, la que nos permite arrancar el sistema. Entonces, creé la aplicación. Creé el método public static void main. Vamos a... ¿Listo? Creé el método. Si ustedes lo quieren hacer en forma rápida, public static void main, PSVM. Así, ustedes lo escriben en Java, en Java NetBeans y les funciona. Entonces, miren lo que coloca aquí, instantación por constructor, ojo, prohibido por ser privado. ¿Qué significa?
el constructor debe ser privado. ¿Por qué? Así evitamos la instanciación. Vea que lo dejé en comentario. Si quiere lo voy a borrar para que quede bien. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos vamos a hacer, miren que hay una instancia de conexión, y conexión está en el modelo. ¿Qué significa? Que yo primero debí importar un modelo singleton. Acá, modelo singleton. O sea, que tuve que importar de la carpeta o paquete que yo llamé modelo singleton, importé la clase conexión. Miremos la clase conexión. La clase conexión, yo aquí voy a crear, voy a declarar, pero acá, privado, una variable estática. ¿Y qué nos dice la diapositiva? La diapositiva nos dice que debo crear un objeto y una clase estática. Vamos a mirar acá. Debo crear una clase estática y un constructor privado. Eso nos dice que debemos hacer. Bueno, creé una instancia, ¿verdad? Aquí, para evitar que mediante el operador new se pueda accesar, creé un constructor privado, ¿verdad? Aquí está el constructor privado. Entonces, para obtener la instancia únicamente por este método, nótese la palabra reservada static, hace posible el acceso mediante clase método. Entonces, yo creé una variable static, y static significa que yo no necesito de un objeto para instanciar ese método. ¿Cómo le llamé el método? GetInstancia. Le podía llamar cualquier otro nombre o llamar instancia, pero get es para capturar. Entonces, creé la variable getInstancia. ¿Y qué es lo que pregunto? Si la instancia es nula, significa que nadie ha hecho ninguna instanciación. Entonces va a ser una new conexión, o sea, va a conectarse. Si alguien hizo esa instancia, o sea, otro usuario la realizó, simplemente retorna la instancia. Como pueden estar instanciando la misma, varios usuarios pueden estar instanciando el mismo método, no necesito llamarlo múltiples veces. Con que lo llame una sola vez, listo. Una vez que ya lo he instanciado, aquí ya me puedo conectarme, creé un método, o sea, ojo, método de prueba, se llama conectar público, y otro método público que se llama desconectar. ¿Qué voy a colocar aquí en conectar? En conectar voy a colocar solamente los elementos que me permiten conectar a la base de datos, y aquí voy a colocar los elementos que me permiten desconectar. Aquí se coloca el código. Aquí se coloca el código. Entonces, ese es el código que voy a colocar yo para conectarme. Entonces, repetimos. Declaro una variable privada estática llamada ¿cómo? Conexión. ¿Cómo la llamé? Instancia. ¿Cómo llamé esta variable conexión, que es de la misma clase? La llamé instancia. O sea, que en vez de llamar conexión, estoy llamando instancia. ¿Y qué es instancia? Conexión. ¿Listo? Entonces, creé una variable estática de la clase conexión y la llamé getInstancia. Listo. Ya con eso estoy aplicando el modelo singleton. Entonces, miren que lo voy a
Aquí está el código, modelo singleton. Una vez que lo hice, ahora sí me voy a la clase apps que está en la carpeta o paquete de inicio. Hago esto, importo del modelo singleton la clase conexión. Una vez que la he importado, entonces creo la entrada. ¿Listo? Como la clase, el constructor es privado, estoy creando una instancia de la clase conexión del método getInstancia. ¿Y cómo la llamé? C. Entonces miremos en conexión qué hace getInstancia. GetInstancia, véalo aquí, es un método estático, o sea que yo no necesito instanciarlo, simplemente lo estoy llamando directo. Véalo aquí, conexión C. C va a ser igual a un objeto llamado conexión, y dentro de conexión al método getInstancia. Lo que tiene el método getInstancia paso a C. Luego, como ya yo tengo ese método, procedo a conectarme. ¿Qué estoy accesando aquí? Vámonos a conexión, al método público conectar. Y ese conectar pertenece a conexión, y como yo conexión lo igualé a C, véalo aquí, miremos acá, lo que tiene conexión ya lo tiene C, entonces ya yo no necesito llamar conexión, simplemente digo C conectar. ¿Qué hace él? Aquí le puedo pasar los parámetros para conectarme, y aquí desconectar. Si no le paso los parámetros, significa que él en el método conectar lo realiza directamente. ¿Y qué significa la variable instanceOf? ¿Qué significa? Vamos a explicarlo. Sencillo. El operador instanceOf, el que les estoy mostrando, nos permite o sirve para conocer si un objeto es de un tipo determinado. Y cuando hablo de tipo nos referimos a clase o interfaz. Es decir, si un objeto pasaría a ser el test, o es para una clase o es una interfaz. Simplemente si yo quiero saber acá, si para estar seguro de que el objeto C que yo estoy trabajando aquí es una método o una interfaz o una clase, yo aquí le estoy diciendo, oye, conexión es una instancia, C es una instancia de conexión. Si la respuesta es verdadera, es una instancia. Si no, es falsa. Significa que yo me equivoqué de objeto. Eso es más que todo para darle un plus a la clase. Pero necesariamente, si usted quiere, lo utiliza, si no, no lo utiliza. Listo, eso es para yo asegurarme. Entonces, una vez ejecutando este proceso, vamos a ver qué nos da. Para ello vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar. Nos debe dar conectado, desconectado, y como es una clase, una instancia, me debe dar verdadero. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos el programa, me dice conectado a la base de datos, desconectado de la base de datos, y true. ¿Qué significa esto? Vamos a subir un poco. Significa que él realizó, vamos a ver ahora aquí, él instanció, procedió a conectarse, llegó aquí,
se declaró la variable, entró a la instancia, como era nueva, entró y la creó y retornó la instancia. Cuando se devolvió, ya existía la instancia, simplemente retornó lo que yo le coloqué aquí. O sea, aquí se conectó, dijo, me conecté a la base de datos. Si tuviese un código, ya hubiéramos hecho algo. ¿Listo? Volvió, se salió y volvió a entrar, pero como ya la instancia había sido creada, me retornó la misma. ¿Sí que me retornó? Que me desconecté a la base de datos. Acuérdense, este proceso nos sirve para todo. Muchas veces necesitamos crear varias instancias, pero es bastante, nos serviría mucho cuando estamos instanciando, por lo menos en una base de datos, nosotros necesitamos mirar la tabla de países. Generalmente la tabla de países no se modifica muchas veces, no necesita muchas instancias. Entonces, ¿para qué necesitamos cada vez que un usuario se conecte, crearle una instancia? Si son 500 usuarios, está creando 500 instancias para mirar o para mirar una tabla determinada de la base de datos, en este caso países. Mientras que si yo creo una sola instancia, todas las personas se pueden conectar bajo la misma porque lo único que están mirando es el contenido y yo no cambio, esa tabla de países no se cambia porque sabemos que son 150, 160 países, no pasa de ahí. O si tenemos la tabla de departamentos, si estoy en un determinado país, hay un número fijo de departamentos. Entonces yo no necesito crear 24 instancias porque 24 personas quieren ver un determinado departamento. Entonces solo necesitamos una. Para eso es importante la utilización del método Singleton. Muchas gracias.